Siendo prerrogativa presidencial designar a los ministros, lo que no debiera hacer es continuar con el enorme error que tuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski de nombrar a quienes podían tener diplomas o doctorados de universidades muy importantes, pero que tenían poca sensibilidad social y además poca identificación con el bien público. Por el contrario, parecían estar gestionando los intereses para las empresas para los cuales trabajaron, y segundo, parecía no importarles el sufrimiento de la gente. Este gabinete debiera estar conformado por gente ciertamente conocedora de la realidad en el país, que tenga un perfil social identificado con los problemas grandes que él mismo ha señalado, como son educación, salud, añadamos medio ambiente, seguridad ciudadana, descentralización, y además debieran ser ministros que pudieran convocar a otros sectores para un diálogo y un acuerdo amplio con sectores sociales como los gremios de los trabajadores, los gremios empresariales. Recordemos que en el anterior gobierno quienes tenían carta de entrada y a los únicos que se les ha escuchado han sido básicamente los dueños de los grandes recursos que hay en el país. Se necesita tener un gabinete sensible a la gente, un gabinete que conozca la realidad y un gabinete dispuesto a luchar frontalmente contra la corrupción. Nosotros se lo dijimos al pueblo que nos eligió, se lo dijimos al presidente Kuczynski las 3 oportunidades que hablamos directamente con él como congresistas del Frente Amplio, que íbamos a ser una fuerza política de oposición por derechos sociales, por derechos ambientales y por una lucha frontal contra los lobbies y la corrupción. En esta materia sería muy importante que el gabinete tuviera personas que no están con conflictos de intereses con empresas privadas. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos al ver a quienes designan como ministros, ¿no? Qué tipo de hoja de vida tienen, qué tipo de transparencia han tenido si han sido antes miembros de la gestión pública y qué cosas están dispuestos a asumir hoy, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción hay que asumir que no es solo un tema del Ministerio de Justicia. Es verdad que hay que fortalecer la Fiscalía Anticorrupción, la Policía Anticorrupción, en el caso del Ministerio del Interior. Es verdad que hay que fortalecer el Poder Judicial y los juzgados anticorrupción. Pero veamos si necesitamos revisar las normas, y esa es una tarea del Poder Legislativo. Veamos si se necesitan más recursos económicos, y esa es una tarea del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas. Veamos si la designación de las personas que van a cumplir tantas responsabilidades son las más idóneas, y en ese sentido, por ejemplo, hay que ver cuáles son los anuncios que el presidente va a hacer y las acciones que en los primeros 100 días van a hacer para reorganizar el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, o para hacer que hayan recursos económicos suficientes en la lucha contra la corrupción y que además haya la colaboración del Poder Ejecutivo con las autoridades competentes y el Legislativo para que si en algunos casos hay que dar información a las comisiones investigadoras como la Comisión Lavajato o a las comisiones a las fiscalías de investigación de lavado de activos, a las fiscalías anticorrupción, el Ejecutivo dé muestras de una colaboración plena. Y un sector importantísimo, pero que va más allá de la gestión incluso de Vizcarra, es el tema de que el plan nacional de lucha contra la corrupción que el presidente debiera esbozar con objetivos y metas claras para en estos primeros 100 días de gobierno, incluyan temas para luchar contra la corrupción en materia educativa. Y sería deseable que reorganizaran la SUNAT. La SUNAT ha cumplido un rol nefasto en toda la época de la corrupción de Odebrecht. La SUNAT tenía oficinas dentro de las propias oficinas de Odebrecht y nunca advirtió que había temas de corrupción, que se fortalezca y se respete la independencia de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la Unidad de Inteligencia Financiera, a quien Pedro Pablo Kuczynski quería despedir. Y necesitamos ir a un tema de colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso de la República para modificar la ley de partidos políticos. No puede ser que las leyes tal cual están no tengan una decisión mucho más firme en la lucha contra la corrupción.
Todavía se está permitiendo las dádivas, eso quiere decir congresistas que van a necesitar conseguir plata para regalar y comprar votos. Se van a tener que mirar el tema del financiamiento público de las campañas electorales. Lo deseable sería que el acceso a la propaganda televisiva sea gratuita o la asuma el Estado, de tal manera que no tengamos partidos políticos buscando millones de dólares para hacer campaña que evidentemente no lo tienen como parte de los recursos propios, sino que lo tienen que buscar de manera ilícita en quienes tienen poder económico o en quienes se dedican a actividades ilícitas. En principio, el abuso muchas veces es tolerado en nuestro país, la discriminación es tolerada en nuestro país, la violencia contra los más débiles es tolerada y a veces justificada en nuestro país, y en otros casos también la violencia contra las mujeres, contra los niños. Y en ese sentido hay un sector político, muchas veces vinculado al fujimorismo y a los sectores más conservadores, que ven el tema de los derechos humanos como un tema accesorio, es más, lo ven como un tema sospechoso, cuando en realidad lo que no hay democracia, no hay Estado eficiente y moderno que pueda funcionar bien, que pueda además respetar a todas las personas, a todas las colectividades que componen el Estado, si es que no hay una política de derechos humanos que sea transversal. Y por eso la importancia, por ejemplo, de defender y salvaguardar el tema de la memoria en los currículos escolares. Sabemos ahí que hay una fuerte presión de sectores muy conservadores de las Fuerzas Armadas o del fujimorismo para cambiar la historia, para intentar borrar la memoria. Vamos a ver que el ministro de Educación o la ministra de Educación que elijan y el presidente Vizcarra pueda tener una clara señal sobre la importancia de cautelar la enseñanza de los derechos humanos en la escuela. El Plan Nacional de Reparaciones necesita ser atendido de manera adecuada, no puede ser que tanto víctimas civiles como también policiales y militares, hay que recordar lo que este conflicto enlutó a todos estos sectores, no estén recibiendo el trato adecuado e incluso parezca que es un favor lo que el Estado puede hacer por ellos cuando es en realidad el cumplimiento de una obligación. Y en realidad en términos del indulto, lo que esperaríamos es una declaración del presidente Vizcarra que le diga a los familiares de las víctimas, pero que le diga también al país, ¿no?, si va a acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia del indulto. Hemos visto que han habido avances en el Poder Judicial, en el caso de Pativilca, que muestran que el indulto no le va a alcanzar en materia de la gracia presidencial al señor Fujimori, y en ese sentido esperaríamos que el presidente Vizcarra, a diferencia de lo que hizo la señora Arauz en su momento, de insinuar que no se van a acatar los fallos de la Corte Interamericana, diga claramente que el Perú es respetuoso de los convenios internacionales de derechos humanos y que a nivel interno la preocupación, la educación, las políticas en materia de derechos humanos van a ser un tema crucial y central dentro de sus políticas y de su gobierno. El Frente Amplio ha señalado claramente que no hay justicia en un país, que no hay paz si no se respetan los derechos de todos y de todas las personas. Y en materia de derechos humanos, la lucha contra la discriminación de todo tipo. En materia de derechos humanos, lo que aconteció con los crímenes de Sendero Luminoso, del MRTA o de las Fuerzas Armadas que enlutaron al país, es necesario no voltear la página, sino hacer y actuar con justicia. En ese sentido, reclamamos del presidente Vizcarra el respeto irrestricto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el que se lleve a cumplimiento el Plan Nacional de Reparaciones, el que en materia de violencia física, la violencia de género, tengan los recursos suficientes para que no haya discriminación, para que no haya vulneración de los derechos de las mujeres y de los niños. Esperamos una clara señal de decir no va a haber olvido y no va a haber perdón para quienes cometieron delitos de lesa humanidad.